Uno de los aspectos más importantes a la hora de invertir en inmuebles es la ubicación. Decidir en qué zona vas a hacer esa inversión inmobiliaria es algo que muchas veces nos lleva de cabeza y que nos genera mucha incertidumbre por saber si va a ser una buena o una no tan buena decisión. Pues en este vídeo voy a compartir 5 consejos, los más importantes para mí, para que tú también los puedas aplicar y sobre todo lo voy a aplicar a esta última inversión que he realizado, porque al final te voy a decir cómo los he aplicado yo, cuál es más y cuál es menos en este caso, pero sobre todo para arrojar verdad y que tú veas cómo tú mismo también lo puedes hacer. Así que si ya estás preparado, ¡vamos allá! Existen diferentes aspectos que nos hacen valorar una inversión como buena o no tan buena. No me gusta llamar a las inversiones malas porque, bueno, que una inversión sea mala tienen que pasar muchas cosas. Entonces, pero en este vídeo te voy a decir algunos de los consejos más importantes para poder determinar si es una buena zona o no tan buena para esa inversión. Otro de los aspectos muy importantes a tener en cuenta y que te estarán viniendo a la cabeza seguramente es el precio, obviamente, pero lo que yo no te recomiendo y yo tampoco lo hago es comprar simplemente por precio. Porque ¿qué pasa si compras simplemente por precio? Pues que te puedes jugar, que cojas una vivienda que está muy barata, que es muy golosa, pero que está ubicada en una zona pésima. Y que no solo que sea hoy en día una zona pésima, sino que esté en declive, que vaya para abajo, que se esté convirtiendo en un auténtico gueto en el que nadie quiere invertir, pero que tú ves ese anuncio tan barato y te lanzas a por ello. Vamos allá con esos 5 consejos. El primero es el objetivo de tu inversión. Debes conocer o definir cuál es ese objetivo por el cual vas a hacer esa inversión inmobiliaria. Si es para hacer un alquiler, si es para comprar, reformar y vender, para hacer un flip, porque dentro de cada objetivo, de cada modelo de alquiler o modelo de negocio, tiene sus particularidades. Por ejemplo, con el modelo de alquiler, si tú vas a comprar una vivienda que vas a destinar al alquiler, puedes hacerlo con una vivienda de alquiler tradicional, alquiler por habitaciones, alquiler temporal y alquiler vacacional. Cada modalidad tiene sus particularidades. Por ejemplo, no va a ser la misma vivienda, a grandes rasgos, puede que coincida en algo, pero no vas a comprar la misma vivienda seguramente si la vas a destinar a alquiler tradicional que si la vas a destinar a alquiler vacacional. Por ejemplo, si la compras en primera línea de playa, pues evidentemente es un modelo de alquiler que llama mucho la atención para que lo destines a alquiler turístico, por los beneficios, que abres la ventana y estás en primera línea. También lo puedes dedicar a alquiler tradicional, por supuesto, pero si lo destinas a alquiler turístico podrás sacar una mayor rentabilidad seguramente. Por lo tanto, cada modalidad de alquiler tiene su tipo de vivienda. Por ejemplo, con el alquiler por habitaciones, no tiene sentido que compres una vivienda para destinarla a alquiler por habitaciones si en esa zona no vive nadie, es un pueblo muy pequeñito de 100 habitantes, no tiene sentido. Entonces tienes que definir muy bien primero cuál es ese objetivo. Si por el contrario, por ejemplo, compras una vivienda para hacer una reforma y posteriormente venderla, lo que es un flip, bueno, pues depende del momento en el que te pille. Si lo has hecho ya en alguna ocasión, pues a lo mejor puedes dirigirte a otro tipo de viviendas, pero si es tu primera inversión, lo que yo te recomiendo es que vayas a zonas obreras, zonas medias en las que el precio de la vivienda sea un poquito más bajo y además si estás comprando quizá por debajo de precio de mercado porque tienes que hacer una reforma, porque tienes que adecuarla, aunque luego el beneficio que saques, bueno, pues sea de 20.000 euros, 15.000 euros, 30.000 euros en función del tipo de vivienda. Pero si ya has hecho algún tipo de inversión como esta, algún flip, y ya tienes algo de experiencia y quieres escalar ahí y te lo puedes permitir porque tienes ese dinero para optar a viviendas un poquito más caras, bueno, pues a lo mejor te interesa irte a una zona más premium, una zona más cara donde el precio por metro cuadrado sea más elevado. Y si compras por debajo de precio de mercado, con esa reforma, con ese aporte de valor que tú le ofrezcas, bueno, pues estarás consiguiendo un porcentaje de rentabilidad mucho más alto. Por lo tanto, es muy importante, tanto si lo vas a destinar al alquiler como si lo vas a destinar a la venta, que tengas en cuenta cuál es tu objetivo de inversión.
El segundo consejo es el análisis de mercado. Como más fácil puedes empezar a buscar inmuebles es en la zona donde tú vives, en la zona que tú conoces. Ya puede ser la zona que tú vives o en la que te has criado o en la que vive tu familia, pero que ya juegas con esa ventaja de que ya conoces el mercado, ya conoces las zonas buenas, las zonas no tan buenas. Si dentro de un mismo barrio hay una calle buena, pero hay otra que es malísima, tú eso ya lo sabes, ya lo llevas en tu bagaje. Pero quizá la zona que tú conoces pues no sea la más rentable, porque a lo mejor los precios son muy altos y no es la vivienda perfecta para destinarla como una inversión. Entonces tienes que abrir las miras y buscar en zonas que sean más rentables, pero que a lo mejor te pillan un poquito más lejos y que tú no conoces, que se te escapa. ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, lo primero, lo que hace todo el mundo es consultar los portales inmobiliarios como Idealista, Fotocasa, vosotros conocéis muchísimos, donde podéis hacer pues un primer estudio, ¿no?, de mercado, de ver un poquito precios, cómo está aquí, cómo está allá, por cuánto se venden, por cuánto se alquilan, ir haciendo un poquito de números. Pero si no te aclaras mucho, yo lo que te recomiendo es que pidas consejo a alguna amistad, a algún conocido que tengas que sea agente inmobiliario en la zona, que sea un agente inmobiliario experto, que conozca al dedillo cuáles son los precios y cómo es esa zona, si te puede recomendar alguna calle, otra no, ten cuidado esta comunidad, que está ocupada, que tiene algún piso, qué tal. Bueno, quiero hacer un inciso aquí, y es que yo como agente inmobiliario me he encontrado de todo. He hablado con agentes inmobiliarios a los que les comento que soy inversora o que tengo un cliente inversor, que estoy buscando una vivienda y te ofrecen cosas que no son para invertir. Ellos pueden conocer al dedillo cuál es el precio de venta, el precio de compra de esa zona, pero a lo mejor trabajan mucho con ventas, pero no trabajan nada con alquileres, porque lo lleva su otro compañero de otra oficina. Entonces, hay que dar con la persona adecuada, con la persona que os pueda guiar y que os pueda orientar de verdad, que no os vendan gato, o sea, que no os den gato por liebre, que os digan que esta vivienda es muy interesante para invertir, que la vais a poder alquilar por este precio y que luego a la hora de la verdad sea todo un desastre y os caiga la rentabilidad por el suelo. Entonces hay que ir con mucho ojo. Y otra cosa que puede influir en ese análisis de mercado es que tú puedes conocer la zona al dedillo, lo puedes saber perfectamente precio de compra-venta, precio de alquiler, por cuánto estás alquilando otras viviendas en esa misma zona, en zonas parecidas, pero llega el gobierno y dice, señores, se acabó. Hago una nueva ley de vivienda en la que voy a regular los alquileres, voy a poner límites, voy a definir, voy a declarar algunas zonas que sean tensionadas y entonces te cambian por completo las reglas del juego, como está pasando. A mediados de 2023 el gobierno aprobó una nueva ley de vivienda en la que incluía que habría zonas tensionadas y unos límites en el precio de los alquileres, con la regulación de la subida de precio del alquiler con el IPC, en fin, seguro que sabéis mucho de lo que pasaba, pero con la particularidad de que estas medidas, las competencias en materia de vivienda, las tienen las comunidades autónomas. Entonces no todas las comunidades autónomas le bailan el agua al gobierno, en este caso, que está ahora gobernando en España. Entonces, por ejemplo, en Cataluña recientemente, en las últimas semanas, ya se ha aplicado los nuevos límites a los precios de los alquileres, se han declarado zonas tensionadas y está previsto que en otras comunidades autónomas de España se aprueben estas zonas tensionadas y estos límites al precio del alquiler. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí toda inversión conlleva un riesgo, evidentemente. Yo no te digo que porque tú conozcas el mercado va a ser siempre así, que vas a alquilar siempre al mismo precio. Para nada, el mercado habla y vas a tener que estar variando, pero sí que es muy importante empezar por debajo y hacer un buen análisis de mercado para tenerlo pues lo más estudiado posible. El tercer consejo es que conozcas y que investigues cuáles son los servicios que tiene esa zona. Por ejemplo, no es lo mismo ni va a valer lo mismo una vivienda que esté en una localidad que tenga metro o que tenga tren
a otra que no lo tenga, o que tenga servicios como colegios, institutos, universidades, ni mucho menos, por ejemplo, que sea una localidad que tiene mucho movimiento de industria, que tenga un polígono, un parque empresarial, que haya algunas empresas que se vayan a instalar. Hay que estar muy pendiente de todo esto, y es que no vas a valer lo mismo una vivienda que hoy no tenga un servicio que mañana sí que lo tenga. ¿Y ahí qué te aconsejo que hagas? Pues que estés muy pendiente de la actualidad, que estés pendiente de cualquier noticia empresarial, de negocios, de economía, porque eso puede influir mucho en la economía misma de esa localidad en la que tú quieres invertir, o a lo mejor salta la alarma que van a montar una gigafactoría. Por ejemplo, yo me lo traigo siempre a mi terreno, yo estoy por la zona de Sagunto, el norte de Valencia, y bueno, cuando saltó la alerta de que iba a venir una gigafactoría de Grupo Volkswagen para 2026, ya están las obras en marcha. Claro, quien invirtió en ese momento, quien se adelantó, pues compró viviendas muy por debajo de precio de mercado. Hoy en día esas viviendas ya no están, ya no las busquéis que no están, pero ha subido muchísimo. Siguen estando, sigue habiendo viviendas, evidentemente, pero han subido muchísimo los precios, tanto de venta como de alquiler. Por lo tanto, tienes que estar con las antenas bien levantadas, bien puestas, para poder conocer qué se mueve a tu alrededor. Y como te decía antes, no solo en tu localidad, no solo que estés cegado en invertir al ladito de tu casa, sino que abras las miras y que busques en otros sitios rentables que tengan servicios que a lo mejor tu localidad no los tenga. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que puedas subir o obtener, ya no subir, sino obtener un precio del alquiler más elevado o un precio de venta más elevado. Espera, que creo que todavía no estás suscrito al Panda Inversor. ¿Por qué? Venga, dale ahora mismo, suscríbete al canal y ya que estás, dale a la campanita para no perderte ningún vídeo del Panda Inversor con toda la información y todos los datos que comparto contigo para poder ayudarte, para que te inicies en la inversión inmobiliaria o para que trabajes mejor esas inversiones inmobiliarias que ya tienes. Y ya que estás, pues me dejas un like, que me ayudas un montón, es totalmente gratis para ti, y me comentas cuáles son esos truquitos que tú gastas para localizar buenas zonas y para descartar las que no son tan buenas. El cuarto consejo es la seguridad y el vecindario. Este es un punto muy importante que te aconsejo que le dediques algunos días, algunas horas a poder tomar esta buena decisión. Porque a lo mejor te puedes precipitar por precio, como te decía al principio, y cuando llega el momento que llegas a la vivienda, que ya la has comprado, que llegas al edificio, te das cuenta que el edificio es un desastre, que no habías visto todos esos detalles en la visita que hiciste, que la vivienda de arriba está ocupada o que el resto de los elementos comunes, de las zonas comunes, que son un auténtico desastre, que hay un montón de morosidad y dices, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Ahora qué hago? Bueno, ¿cómo puedes evitar todo eso? Mira, yo lo que hago es acercarme al barrio, pasear a diferentes horas del día. Vas al edificio, preguntas por el presidente de la comunidad y le comentas, mira, yo estoy interesado en comprar una vivienda y demás, cuéntame un poquito pues, si hay algo de morosidad en el edificio, si hay alguna vivienda ocupada, si hay algunos problemas entre vecinos, que sea un poco comunidad. Habrá veces que te respondan y que te digan la verdad y otras veces pues que no te digan mucho. Yo también le pregunto a los administradores de fincas y ellos también se ven a veces en una situación de ¿qué hago? Si le digo que la comunidad es mala, no lo va a comprar y voy a tener un moroso más. Y al final a mí me ha pasado, que dicen, ay, es que no te puedo decir mucho porque... Pero bueno, porque se ve que les han dado el toque de la parte vendedora. Oye, no le digas porque si no, no vamos a vender. Pero bueno, normalmente encuentras a gente maja y que si tú le dices que quieres comprar la vivienda, pues te dan algunos datos, ¿no? No te van a decir todo, pero bueno, sí que puedes preguntar un poquito. Sobre todo, pasearte por la zona, subir al edificio, visitar todas las plantas del edificio, aunque vivas en el primero, aunque vayas a comprar el primer piso, si tienes 5 o 6 plantas, súbelas todas. Si no tiene ascensor, sube hasta el último piso. Si tiene terraza, sube a la terraza, porque ahí vas a poder conocer un montón de cosas antes de poder comprar la vivienda. Entonces, esto es un paso muy importante. Y otra cosa que yo he hecho en este último piso es buscar en Google
pues cuándo fue el último suceso, ¿no?, en esta localidad. Y hacía ya bastantes años que no pasaba nada en este pueblo, que era muy tranquilo. Por lo tanto, bueno, si buscáis pues, en Valencia, en Barcelona, evidentemente, pues tendrás que filtrar mucho para ver concretamente en ese barrio, en esa calle, ¿no?, porque la ciudad es mucho más grande. Pero bueno, es un consejito más. O también otras personas que os pueden dar alguna información privilegiada es la policía. Podéis acercaros a una comisaría de policía local o policía nacional y preguntarles pues qué tal es la zona, si tienen algunas intervenciones, si solamente con decirles la calle ya dicen uff, esa calle, pues entonces si les suena mucho la calle es que han tenido muchas intervenciones. Por lo tanto, bueno, es también otra fuente de información a la que podéis consultar estos datos. Bueno, y la Guardia Civil, que no se me enfade nadie también. Y el quinto y último consejo es que saques números. Cuando ya tienes una zona decidida, pero a lo mejor estás entre una vivienda u otra, cuando ya has visto que están en una buena zona o en una zona en la que es riesgosa, pero tú asumes ese riesgo, bueno, pues entonces tienes que sacar números, tienes que ver si la vivienda necesita alguna reforma o algún lavado de cara, si simplemente con pintar y amueblar la tienes lista o si tienes que meterte en costosas reformas de cocina, baño, sistema eléctrico. En función de cuando ya tengas la zona definida, pues a lo mejor estarás entre varias viviendas seguramente y tienes que sacar esos números. Otros gastos que tienes que tener en cuenta son los gastos de comunidad. Quizá entre las 2 o 3 viviendas que estés, pues una tiene unos gastos de comunidad muy elevados y otra pues un poquito más bajos porque a lo mejor no tiene ascensor, o la otra sí tiene ascensor y además tiene piscina o tiene algún spa o algún gimnasio. Todo eso va a hacer que suban los gastos de comunidad y que al final, pues si suben los gastos de comunidad, tu rentabilidad va bajando un poquito. Otro gasto que tienes que tener en cuenta es el ITP, el impuesto de transmisión patrimonial, porque en función de la comunidad autónoma en la que tú compres, pues vas a pagar un impuesto u otro, un porcentaje u otro. No es lo mismo que tú vivas, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y que decidas invertir en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana vas a pagar un 10% de ITP, mientras en la Comunidad de Madrid, si no recuerdo mal, es un 6%. Tú vas a pagar en función de dónde compres la vivienda. Entonces, si a lo mejor decides comprar una vivienda en Andalucía, por ejemplo, que tienen un ITP más reducido, pero ves que en la Comunidad Valenciana también hay viviendas rentables, pero que es un ITP más elevado, pues a lo mejor tú sacas tus números y dices, mira, ya que tengo que invertir fuera de mi localidad o de mi comunidad autónoma, pues a lo mejor voy a buscar una comunidad autónoma con un ITP un poquito más reducido. Bueno, y ahora que ya sabes estos 5 consejos, te voy a decir a modo de conclusión cómo yo los aplico y cómo los he aplicado en esta última inversión en la que me encuentro, que próximamente tendréis un vídeo en el canal donde os cuento pues un poquito de los números, vais a ver lo bonita que ha quedado, todo, ya veréis. Bueno, lo primero, el objetivo. Yo el objetivo lo tenía más que claro porque es el objetivo con el que sigo con todas las inversiones, que es comprar una vivienda para ponerla en el mercado de alquiler y para destinarla a alquiler tradicional. ¿Y por qué tradicional? Si es más rentable, dicen habitaciones... Bueno, pues porque es el modelo de alquiler más estable, no me requiere de demasiado tiempo, porque las viviendas que yo compro o que intento comprar son viviendas que están en muy buen estado, que simplemente tengo que pintar, amueblar y ponerla en el mercado de alquiler, y porque, bueno, porque es el modelo de alquiler que menos trabajo te da si haces las cosas bien al principio. Yo, por ejemplo, pongo pues muebles nuevos, electrodomésticos nuevos, que está todo en garantía y no voy a tener ningún problema. El segundo consejillo era el del análisis de mercado. En este caso, bueno, pues yo vivo en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad Valenciana todavía quedan viviendas rentables, entonces no necesito irme fuera. Además, son zonas en las que yo trabajo, esta en concreto, en esta pequeña localidad que he comprado esta vivienda, no tenía ninguna vivienda anteriormente, pero sí que he gestionado como agente inmobiliario viviendas de otros propietarios y sé que hay demanda. Aún así, he arriesgado, pero bueno. El tercer consejo, que eran los servicios, bueno, pues esta es una pequeña localidad que no tiene muchos servicios en sí, pero que está muy cerca de una localidad más mediana, que tiene tren, que tiene servicios sanitarios, supermercados, colegios, institutos. Es una zona pues algo más
premium que la zona, que la localidad que se ubica al lado. Esto os lo vais a encontrar. Hay localidades que se tensionan tanto, que hay tanta demanda de alquiler, que hay tanta gente viviendo, que mucha gente que es del pueblo se va fuera del pueblo a vivir, porque es más tranquilo. Pues en esta ocasión pasa algo así. Es una localidad pues que está todo muy cuidado, son casas bajitas, hay muchos chalecitos, y este es un edificio de obra nueva, no nueva, seminueva, ya lo veréis, no me quiero adelantar mucho, pero bueno. Antes os he dicho que esta zona, que yo he arriesgado un poco porque no la conocía mucho y demás, por el tema de la demanda, porque no había invertido nunca aquí, lo que no se me ocurriría a mí, por ejemplo, sería invertir en una pequeña localidad, pero en Cuenca, por ejemplo. Yo no conozco Cuenca, no conozco cuánta demanda hay, cómo está el mercado de alquiler en pequeñas localidades de otras provincias y de otras comunidades autónomas. Yo he arriesgado a comprar en una pequeña localidad de mi comunidad autónoma, porque esta ni siquiera es mi provincia, es la provincia de al lado, está en la provincia de Castellón. Pero bueno, he asumido el riesgo y yo creo que va a salir bien, porque el cuarto consejo, que era la seguridad y el vecindario, bueno, pues ya os decía ahora que es un pueblecito muy tranquilo. No ha pasado nada. Yo os decía, he buscado en Google y desde el 2021, creo así, o 2022, que no pasaba nada, que no había nada remarcable aquí en el pueblo. Luego también hablé con la presidenta de la comunidad y me dijo que era una comunidad muy tranquila, que no estaba viviendo prácticamente gente, pero que sí que se estaban vendiendo y estaba viniendo mucha gente a vivir. Llamé al ayuntamiento también y me dijeron que sí, que no pasaba nada, que sabían qué edificio era perfectamente, porque es un pueblo con casitas bajas y este es uno de los edificios de más viviendas, ¿no? Que no pasaba nada, que estaba todo correcto, no había ninguna infracción urbanística, no había nada, estaba todo bien. Muy importante ver la nota simple también, que no pasen cosas raras, pero bueno, eso ya es para otro vídeo. Y por supuesto hablé con la administradora de fincas. Fui al pueblo de al lado, donde está la administradora de fincas, y le comenté, mira, yo la quiero comprar, estoy interesada en esta vivienda, ¿hay algún problema de morosidad? ¿Hay algún problema? No, no pasa nada, solamente hay unas pequeñas filtraciones en el garaje que hace que entre agua cuando llueve, pero eso, cuando ya se llene el edificio, cuando ya se vendan todas las viviendas, entonces hará una pequeña derrama y se arreglará eso. Bueno, es algo que lo asumo, que va a aportar más valor también porque va a dejar de entrar agua en el garaje y que va a aportar pues mayor comodidad. Y por último, los números, pues los números salen más que de sobra. Es una vivienda que me ha costado poco más de 40.000 euros y que la voy a alquilar por cerca de 500. Por lo tanto, es más de un 12% de rentabilidad lo que voy a sacar por esta vivienda. Y los números, no he tenido que hacer nada de reforma, simplemente amueblar, porque es una vivienda seminueva, como os he dicho anteriormente. Por lo tanto, ¿qué me ha hecho decidirme por esta zona, pese a que no la conocía mucho y me he venido aquí? Bueno, pues que la vivienda estaba en muy buen estado, que no he tenido prácticamente que hacer nada, que he arriesgado, sí, en comprar en una localidad pequeña, pero que los números salen más que de sobra. Que esta vivienda, por el precio que yo la he comprado, que es por debajo de precio de mercado, solo puede revalorizarse, por poquito que sea, pero seguramente se revalorizará, porque ya más para abajo, con las calidades de la vivienda, con el valor que le ha aportado amueblándola, solamente puede subir. De hecho, también en próximos vídeos os contaré los planes que tengo con esta vivienda. Pero bueno, no me quiero extender más porque quería deciros cuáles son esos consejos más importantes para mí a la hora de tomar la decisión de localizar una buena zona, de tener una ubicación buena para esa inversión, para que no os lleve de cabeza y que no os haga arrepentiros cuando llegáis al edificio y veis que está hecho un desastre. Bueno, y ahora sí, hasta aquí. Espero que hayas aprendido mucho con este vídeo, que te sirva para tus inversiones, para detectar buenas zonas, buenas ubicaciones y que luego no te tengas que arrepentir cuando hayas comprado esa vivienda o cuando ya hayas dado una señal, unas arras para poder comprarla. Si has llegado hasta aquí y todavía no estás suscrito, es tu última oportunidad para que le des a suscribirte, que le des a la campanita para no perderte ningún vídeo que publico y que, por supuesto, que te sirvan muchísimo todos estos vídeos, todo este contenido que comparto contigo, porque lo hago para que aprendas conmigo de todos mis aciertos, de todos mis errores, para evitar que tengas tú esos errores. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.